para mí un placer, una satisfacción presentar a nuestro amigo Federico Buyolo. Es desde luego un honor tenerle hoy aquí. Una persona que entiende que con una visión transformadora de la realidad, una persona con una visión también muy clara de la importancia que tiene un nuevo contrato social en estos momentos. Federico Buyolo, entre otras muchas cosas en su vida, actualmente es adjunto del gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional de España. También ha sido director general del Alto Comisionado de la Agenda 2030 y es director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana. Buenas tardes, Federico. Encantado de que estés con nosotros. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Telémaco. La verdad es que el que estoy honrado soy yo de poder participar aquí con vosotros. Y antes de contaros nada, lo que quiero es daros un abrazo de parte de la ministra de Educación, Isabel Celaá, que tenía que estar hoy aquí, pero está en una reunión ahora mismo previa de una Comisión Europea de Ministros de Educación, y ahora dentro de un momento tenemos también una jornada sobre el nuevo currículum educativo en el que estamos trabajando y no podía conectarse en este momento, pero bueno, vamos a intentar que esté en algún momento de los 3 días que dura este congreso para también que ella os cuente la visión de España y sobre todo el trabajo que se está haciendo desde aquí, desde España. Así que mis primeras palabras de agradecimiento por parte de la ministra de que hayáis invitado también a ser copartícipe de este acto y disculparla de no poder estar. Bueno, yo creo que después de hablar Telémaco, después de hablar Juan Carlos, y los que lo conocéis sabéis que son dos personas saben que son dos personas indiscutible y de una acción de trabajo y de una visión muy clara de lo que tiene que ser ese cambio y esa transformación. La verdad que uno se siente un poco pequeñito, y he visto también por aquí entre los participantes que está el también ministro, secretario general Federico Mayor Zaragoza, que además coincidí con él el pasado sábado en otro acto, aunque estábamos de manera telemática en 2 momentos distintos, pero estábamos también en ese acto. Entonces, con lo cual, se hace uno un poco pequeñito para poder hablar de esto tan importante que es, sin duda alguna, este tercer contrato social global. Mirad, cogiéndome un poco las palabras de Juan Carlos y de Telémaco, yo creo que hay 2 cosas importantes. Primero, tenemos que darnos cuenta que efectivamente el mundo ha cambiado. Pero no es que es un mundo cambiado y ya es como pasado, sino que el mundo está cambiando permanente y constantemente. Y por lo tanto necesitamos redefinirnos. Y la educación es el pilar fundamental, el vector de esa transformación que permita no solamente adaptarse a los ciudadanos a las nuevas realidades, sino fundamentalmente liderar esas nuevas realidades. Yo lo he dicho muchas veces en todas mis charlas, la mejor manera de predecir el futuro es liderar. Y para liderar lo que necesitamos es empoderar a la ciudadanía. Y para empoderar a la ciudadanía, como bien decía Freire, necesitamos a la educación. Por lo tanto, hay que entender cuál es el papel de esa educación, pero tenemos que entenderlo no desde un punto de vista estructural, o no desde un punto de vista tangencial, o no desde un punto de vista de un elemento más, sino de entender en el mundo en el que estamos viviendo y sobre todo qué papel debe jugar ese tercer contrato. Juan Carlos ha hecho un análisis histórico de lo que fue el primero, segundo contrato social, y sobre todo de cómo tenemos que construir este nuevo contrato social global. Claro, ¿cómo tenemos que hacerlo? Bueno, primero tenemos que entender un mundo que la crisis de la pandemia, como bien decía Juan Carlos, lo que ha hecho es acelerar todos los procesos. Vivimos en un mundo mucho más rápido. Leí hace poco un estudio que decía que hoy la producción científica es más grande en un solo año que en la última década. Y cada vez va siendo más rápida, es decir, que cada año que pasa es más rápida que la anterior, y por lo tanto todos los procesos se hacen mucho más rápido. Ahora estamos en toda la ola del 5G. Tuve la oportunidad el otro día de estar con una de las empresas que está desarrollando el 5G y me hablaban de los niveles en los que se están moviendo, las velocidades y en las capacidades que nos da la tecnología, que hace necesaria sin duda alguna que las competencias que antes ya no solamente se basaban en la inteligencia, sino que esas competencias múltiples que habla Gardner, tenemos que entenderlas de otra manera. Y además esa educación tiene que formar en competencias que hasta ahora no tenemos y que sobre todo tenemos que tener para afrontar estos retos que tenemos por delante. Por lo tanto, este mundo, a través de lo que hemos vivido en la pandemia, hemos visto cómo se ha acelerado. Pero, sin embargo, esta pandemia lo que ha hecho no es ser una crisis, sino lo que it's not just a crisis. It comes to show that we are está numa crise do sistema. Se a gente olha para trás,
en la Agenda 2030, veníamos de una crisis anterior, que fue la crisis geopolítica, después de la caída de las Torres Gemelas, después de la crisis económica del 2008, que se alargó hasta el 2012, 2013. Hemos vivido una crisis institucional, uma crise política que não só ha afectado en el ámbito mundial. Ha cambiado el mundo la geopolítica, han aparecido nuevos movimientos que parecían desterrados, pero que de pronto ese nacionalismo exacerbado que nos llevaba a una situación compleja en la que más que sumar, como decía Telémaco y Juan Carlos, lo que está haciendo es separar y generar controversias entre distintas maneras de entender la vida, de entender el mundo y de construir este mundo. Yo soy un enamorado de la cultura, llevo algunos años trabajando en cultura y participo en algunas organizaciones culturales y claro, me cuesta pensar que la cultura, el idioma, aquí en España lo estamos viviendo, sea un arma de confrontación entre la gente, cuando tiene que ser justamente lo contrario, la argamasa que permita que las personas generemos eso que dice Daniel Innerarity de una ciudadanía global, interconectada, de una ciudadanía que tenga un proyecto común. Federico Mayor Zaragoza lo decía el otro día en el acto que coincidíamos en la Universidad de Valencia, de cómo las oligarquías han permitido mantener un estatus que tenemos que romper. Hasta ahora teníamos un contrato, mejor dicho, el 1% tenía un contrato propio, que era el que le hacía la dominación sobre el 99%, y hoy tenemos en ese 99%, tenemos un contrato, tenemos un lenguaje universal que se llama Agenda 2030, con sus ramificaciones, hoy no lo voy a contar porque si no me extendería de tiempo, pero lo que nos permite entender esa colaboración entre todos y cada uno. Yo soy un enamorado del concepto de inteligencias colectivas, además el MIT está trabajando en ese modelo de inteligencias colectivas, de cómo generamos esa transformación a través de la aportación de cada uno de nosotros y en esa visión de consenso. Fijaros, en el castellano tenemos 3 palabras que utilizamos de manera indiferenciada para hablar de lo mismo, que es discusión, diálogo y debate. Cuando son 3 cuestiones completamente distintas. Discusión es cuando utilizamos las emociones y cuando al final tiene que haber un ganador y un vencedor y un vencido. El debate es cuando confrontamos ideas pero no llegamos a acuerdos. Y el diálogo es lo que estamos haciendo aquí. Cómo un grupo de personas diversas, pero con una visión común, de un interés común, que no es solamente personal, sino que es colectivo. Daniel Innerarity dice también un artículo muy interesante en El País, que no podemos pasar del egoísmo individual a la estupidez colectiva, sino que tenemos que trabajar conjuntamente para que el beneficio sea de las 2 partes. Y luego me referiré al final de la intervención en esto. Bueno, pues esa construcción de esa colectividad es lo que nos tiene que permitir hacerlo a través del diálogo. Y el diálogo significa consenso. Y consenso no significa ceder soberanía o ceder en mis planteamientos. Se trata fundamentalmente de construir juntos algo que es de todos. Me cabrea muchísimo en los medios de comunicación cuando aparece cuando detrás de la palabra consenso siempre aparece que alguien ha cedido parte de su soberanía para llegar a un acuerdo. No, no. El consenso consiste en esto, en que si de aquí los 97 que somos ahora mismo podemos llegar a una idea común, será una idea de los 97 y tendrá una parte de cada uno de nosotros. No se trata de que nuestra parte tenga que estar como un marchamo fijado en el acuerdo final, sino lo que se trata fundamentalmente es que tengamos ese acuerdo y, como Telémaco decía en el proverbio congo, es decir, las huellas de los que caminamos juntos, esas son imborrables. Y esto es lo que tenemos que hacer, llegar a un acuerdo, trabajar conjuntamente y actuar. Esa es la lección que tenemos ahora mismo por delante. Fijaros, como os decía, ese momento que estamos viviendo en la pandemia lo que nos hace, sin duda alguna, es pensar que tenemos que repensar la manera en la que estamos haciendo las cosas. En diciembre del año pasado, es decir, va a ser un año, nos parece eterno, sin duda alguna, si miramos para atrás, y ahora en este momento me vais a permitir que mande un abrazo, como hacía Telémaco al principio, a todas las personas que han estado afectadas por el COVID, o que actualmente están afectados del COVID, o aquellos que hayan perdido un familiar, un amigo, en el cual todos tenemos a alguien cercano. Así que mi gratitud, mi corazón y sobre todo mi amor, por decirlo de alguna manera, con ellos. Bueno, pues hace un año estábamos en la crisis climática. Si recordáis, estábamos con el movimiento de Greta Thunberg, la celebración de la COP25 aquí en España, cuando en Chile por las cuestiones políticas no se pudo celebrar, o incluso la portada del Times, donde decía
el secretario general de Naciones Unidas con una foto muy impactante con el agua aproximadamente hasta mitad de las rodillas, diciendo que tenemos que ir contra el cambio climático. Pero meses anteriores habíamos vivido como el Financial Times, periódico poco sospechoso de izquierdista o de ecologista, que decía que había que reinventar el capitalismo. Que venía, por cierto, que en agosto en la Round Table, donde reúnen a los grandes CEOs de todo el mundo, decían que tenía que cambiar el modelo económico porque no podía seguir en ese, como dice el presidente del gobierno, Felipe González, en esa economía de casino que habíamos vivido hasta ahora. Por lo tanto, esto es lo que pasaba en diciembre del año pasado. Llegó la pandemia, hemos vivido esa crisis, hemos demostrado, hemos visto, hemos comprobado que estamos en un mundo globalizado. En un mundo globalizado donde lo que nos hemos dado cuenta es que somos muy vulnerables. Nos pensábamos, como decía Harari en su libro Homo Deus, que ya estábamos en la era de los cyborg, donde podíamos estar hablando aquí, tener unas manos que estuviera escribiéndonos el próximo libro en otro ámbito, o que pudiéramos tener nanotecnología o nanobiología en nuestras venas, y sin embargo lo que nos hemos demostrado es que somos vulnerables y que necesitamos sin duda alguna de servicios públicos básicos y esenciales que permitan garantizar los derechos y libertades de todos y cada uno de nosotros. La globalización ha tenido cosas muy importantes y muy buenas, sin duda alguna, pero también ha llevado... But also, this has taken us A globalização, mas também levou a uma quebra. Públicos globales que tienen que convertirse en un derecho fundamental de todas las personas. Por lo tanto, en este momento de pandemia, que ya parece que en algunos países empezamos a salir, en otros está en una situación todavía muy complicada, pero que vemos ya que esta vacuna, que ya parece que nos va a permitir poder afrontar otro reto, lo que tenemos que hacer es repensar hacia dónde tenemos que ir. Repensamos el sistema económico, repensamos el sistema medioambiental, repensamos incluso el sistema institucional y tenemos que repensar, sin duda alguna, qué modelo educativo es el que queremos para nuestra ciudadanía. Fijaos, yo defiendo que un nuevo derecho universal la educación a lo largo de la vida se tiene que convertir en un derecho fundamental de todas las personas. Ya no es educación que hemos pensado y hemos entendido que tiene que ser en nuestra época obligatoria o llegada hasta la universidad, como bien decía Juan Carlos, para que pudiéramos tener esa inserción en el mundo laboral, sino que necesitamos que la educación a lo largo de la vida se convierta en un derecho universal, que podamos tener esa educación en cualquier momento. Las grandes desigualdades a partir de dentro de 20, 30, 40 años van a venir fundamentalmente por el acceso a esa educación no formal, al que pueda pagar el poder estar en una gran universidad de prestigio y aquellos que no podrán estar en esas grandes universidades. Esos desequilibrios que ha sido desde la alfabetización hasta la alfabetización digital, la desigualdad y ahora ese acceso a esa educación permanente, tenemos que afianzarlo y hacer que sin duda alguna la igualdad de oportunidades y la equidad esté en ese punto fundamental de acceso para todos y cada uno de nosotros. No solamente para adaptarnos a los nuevos puestos de trabajo o a ese mercado laboral que está por construirse, está por construirse, no. Como bien decía Telémaco, el camino lo hacemos nosotros y lo construimos nosotros. Cuando digo nosotros, es nosotros, nosotras y todos aquellos los que tenemos capacidad de decisión. No podemos esperar que el mundo venga a decirnos qué es lo que va a pasar. Tenemos que ser copartícipes de esas decisiones. Tenemos que liderar los cambios. Tenemos que ser los que verdaderamente definan cuál es ese trabajo. Sin duda alguna, hay trabajos que tenemos que desterrar, pero tenemos que generar otros trabajos. Y lo más importante, como decía antes Juan Carlos, nadie puede quedar atrás. Y para nadie quedar atrás, la educación es ese pilar de igualdad de oportunidades. Ya no solamente como ascensor social, como planteábamos, sino sobre todo de desarrollo individual y colectivo de todos. Me quedan 5 minutos, voy a ir terminando con una serie de ideas que quería resaltar o aportar para esa configuración de ese nuevo contrato. Primera de ellos, vivimos en un mundo globalizado. Ya a nadie se le puede escapar que vivimos en este mundo globalizado donde cualquier actuación que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta, nos beneficia o hace reconsiderarnos todo. La geopolítica que antes vivíamos de grandes bloques se va reconfigurando cada 5 minutos y las actuaciones que pasaron ayer posiblemente, como decía Woody Allen, son el papel del bocadillo del día siguiente. Vivimos en un mundo que va muy rápido, globalizado, donde la geopolítica va cambiando y donde países que pensábamos que no iban a tener ninguna incidencia ahora mismo están teniendo incidencia, donde países que
como por ejemplo España hemos vivido en este momento, el director general de UNICEF me lo decía, que nunca UNICEF había hecho actuaciones en terreno aquí en España, solamente incidencia política, han tenido que pasar a ser países de receptores de ayuda, España. Y que de pronto ahora tenemos que convertirnos en países que a través de la cooperación internacional demos esa parte que también hemos recibido. Por lo tanto, todo va cambiando en cualquier momento y por lo tanto necesitamos que esa geopolítica entender en ese mundo en el que nos movemos. Segundo, de esta crisis, Juan Carlos también lo hacía mención anteriormente, solo podremos salir con más formación, con más conocimiento, con creatividad, con innovación y con talento. Es fundamental fomentar ese talento, fomentar esos ecosistemas que permitan que el talento aflore, que la innovación se haga práctica, que sin duda alguna la creatividad aporte soluciones, como bien decía Telémaco en una de sus diapositivas, a cambios que tenemos que hacer. Esa creatividad es fundamental para ese cambio y esa transformación. Creatividad, talento, innovación y sin duda alguna conocimiento. No podemos seguir basándonos en meras especulaciones o planteamientos como hemos visto de algunos presidentes que por fortuna están de salida, donde a golpe de tuit querían marcar el cambio y el rumbo del mundo. No, eso se hace a través del conocimiento. Tercero, los tiempos van mucho más rápido que nunca nos han pasado en la historia. Hay un estudio de Naciones Unidas que habla sobre las aplicaciones de las innovaciones y del papel de los científicos en la transformación. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, desde las primeras medidas que se tomaron con primeros estudios que demostró que el tabaco o que había que hacer actuaciones en energías renovables o que el petróleo estaba causando grandes problemas al medio ambiente, pasaron 100 años hasta que tomamos medidas drásticas para acabar con este problema. Ahora ya no tenemos 100 años. Todo va mucho más rápido. Por lo tanto, no podemos tomar medidas sustentadas en lo científico, pero pensando que eso se tomará dentro de 100 años. No, tenemos que tomar medidas ya y apoyados en ese conocimiento científico, como decía anteriormente. Cuarto de los elementos, me quedan solamente dos. Cuarto de los elementos, humanismo. Es que es el valor fundamental. Esto no puede ser una agenda solamente que se sustente en cuestiones técnicas o en las skills o en las soft skills o en la capacitación digital. Es una agenda de valores, es un contrato de valores humanistas. Y esto no tenemos que inventarlo. No podemos ser o considerarnos humanidad si no tenemos esos valores humanistas. Por lo tanto, tenemos que recuperar los valores de la Ilustración, los valores del humanismo y sustentarlos en este mundo real actual en el que tenemos. Tienen toda la vigencia. Quinto de los elementos, la generación de alianzas. Es fundamental. No podemos ya pensar, es decir, anteriormente, las anteriores agendas, los anteriores movimientos eran movimientos entre grandes países o grandes bloques. Los G20, los G6, los G8, los G5 o incluso los acuerdos entre naciones. Hoy ya no es así. Hoy las alianzas son entre naciones, entre empresas, entre instituciones, entre personas, entre distintos actores, que lo que hacemos es encontrar un lenguaje universal, hemos tenido la Agenda 2030, como la Agenda Urbana, como el Acuerdo del Clima, que nos permiten construir. Aquí UNESCO tiene un papel fundamental para también ese empuje de ese ODS 4, que la educación no puede estar solamente en ese ODS 4. Tiene que estar impregnada en toda la Agenda 2030 y tiene que ser el factor fundamental para que esta Agenda 2030 sea una realidad. Por tanto, tenemos que generar esos ecosistemas de transformación. Generar colaboraciones radicales que permitan verdaderamente hacer una transformación en base al trabajo y el empoderamiento de la ciudadanía a través de la educación. Ese sería para mí el último de los elementos, empoderar a la ciudadanía. Y con eso ya termino. Empoderar a la ciudadanía solo podemos hacerlo a través de la educación. Empoderar a la ciudadanía significa empoderar a la ciudadanía desde el punto de vista económico, a través de la formación permanente de los trabajadores y las trabajadoras, empoderar a la ciudadanía para entender el mundo en que vivimos, ese empoderamiento cultural, empoderar a la ciudadanía para hacer, como decía antes Juan Carlos, para hacer, para ser partícipes y copartícipes de esa transformación, y empoderar a la ciudadanía para, sin duda alguna, tener esa actitud crítica de cambio y de transformación que necesitamos. Por lo tanto, construyamos ese contrato. Entendamos el mundo en el que estamos viviendo. Entendamos en este mundo, como decía Barnes, de una sociedad líquida,
de un cambio permanente que tenemos que readaptarnos. Ya no vale tener estructuras fijas, tenemos que entender este mundo en 360, en tridimensional, en una red de redes que nos permita generar, sin duda alguna, esas that will alianzas, allow us to generate un cambio Temos que gerar essas alianças transformadoras. por las personas. Ahí es donde tenemos el papel, ahí es donde tenemos que construir ese contrato educativo y ahí es donde verdaderamente conseguiremos que la ciudadanía sea la pieza fundamental de este cambio y de transformación. Así que muchas gracias y he cumplido por una vez en mi vida el tiempo y ahora, si no recuerdo mal, tengo que darle la palabra también a una gran amiga y una persona excepcional que está haciendo un trabajo formidable en todos los ámbitos y para mí es una de las personas que admiro, que es de nuestra querida Rebeca Grispan. Estimada señora Isabel Celá, ministra de Educación y Formación Profesional de España, estimado señor Nicolás Trota, ministro de Educación de Argentina, Nicolás Trota, ministro de Educação da Argentina, de las organizaciones internacionales, saludo international organizations. saludo también muy especialmente a Telemaco Talavera y a Juan Carlos Casco, miembros fundadores del equipo de coordinación de Kairos, queridas y queridos amigos todos. Quiero en primer lugar agradecerles el honor que me hacen al invitarme a dirigirme a ustedes con motivo de la inauguración del Congreso Mundial de Educación Kairos. Enhorabuena por el impulso y excelente organización de esta magnífica y oportuna iniciativa que pretende hacer realidad las palabras del poeta en su salutación del optimismo: unir los vigores dispersos. La pandemia que azota buena parte del planeta y la crisis que ha ocasionado nos han situado en un terreno desconocido. Nunca antes fue tan cierto que cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Sin embargo, hay cosas que sí sabemos. Sabemos que según todos los pronósticos internacionales, la economía iberoamericana perderá entre el 8 y el 10% de su valor. La peor caída económica en casi 100 años. Sabemos que en América Latina casi 46 millones de personas caerán bajo la línea de pobreza. Sabemos que el desempleo aumentará para alcanzar a casi 1 de cada 5 iberoamericanos e iberoamericanas y que aumentará la informalidad y que tenemos el peligro de dar marcha atrás en muchos de los derechos conquistados por las mujeres que enfrentan una carga desproporcionada de la pandemia sobre su vida familiar, sobre el trabajo de los cuidados y en los temas de empoderamiento económico. Enfrentamos una de las peores crisis de nuestra historia. Una crisis que amenaza con revertir casi 2 décadas de progreso social y educativo en la región. Entre las letras del abecedario con la que los economistas buscan describir el futuro cercano, más allá de aquellas que describen la rapidez o lentitud con la que se recuperará la economía, una letra que estará presente es la letra K. La K porque está hecha de 3 líneas, una primera vertical que señala el hecho de que el impacto ha sido severo para todos, pero luego tiene 2 líneas diagonales, una que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo y que en conjunto lo que señalan es la trayectoria desigual del impacto de esta pandemia. Porque una característica de esta crisis es que si bien no discrimina en su llegada, porque todos tenemos la probabilidad de enfermarnos, sí discrimina en su salida, porque no todos tenemos la capacidad de recuperarnos por igual. Ni los países, ni las personas, ni las mujeres, People in country, as mulheres nem os coletivos vulneráveis. Trabajadores con menos salarios, las empresas más pequeñas e informales, las personas que viven en zonas rurales con difícil acceso a internet, los niños que no tienen acceso para sus estudios, las personas que no tienen protección social.
a todas ellas les será mucho más difícil recuperarse. Y es que los efectos dañinos de este virus surgen no solo de la enfermedad que producen, sino de la manera en que interactúa con las estructuras sociales, económicas y políticas en los países que afecta. Si me permiten la analogía, el coronavirus interactúa con los países de la misma manera que interactúa con los cuerpos, aprovechándose de las precondiciones médicas en los cuerpos, socioeconómicas en los países, y así amplía y exacerba su impacto. En el ámbito de la educación, los problemas estructurales preexistentes han hecho que más de 20 millones de niños y niñas iberoamericanas hayan quedado excluidas este año del sistema educativo y que un número semejante de estudiantes universitarios haya tenido que interrumpir su formación presencial. Una parte de ellos quizás sin alternativa y tal vez sin alternativa para siempre. La grandísima mayoría son personas con pocos recursos, pertenecientes a familias que debido a la situación económica no pueden seguir cubriendo los gastos educativos de sus hijos. Esto nos rompe el corazón porque el esfuerzo que se ha hecho en la región es enorme precisamente para ampliar la igualdad de oportunidades en educación. Y todo este enorme reto ha sido un reto también para el profesorado y el personal, la gran mayoría obligados por las circunstancias a estrenarse en la educación digital. Y gracias a su esfuerzo son muchos también los que han superado este reto con éxito, contribuyendo a que la crisis haya dejado al menos el efecto positivo de avanzar en la transformación digital y educativa, creando escuelas y universidades más resilientes. Gracias a todo ese profesorado, a todo ese personal docente y de apoyo que ha hecho esto posible. Desde la CEGIP, a partir de los acuerdos adoptados por la reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior que se celebró en La Habana los días 10 y 11 de febrero de este año, tan solo un mes antes de la declaración de la pandemia, hemos venido trabajando junto con los países en una doble vía. Por un lado, acelerando los trabajos para disponer de una sólida estrategia iberoamericana de transformación digital de la educación superior, y por otro atendiendo aquello que se ha revelado como urgente a raíz de la emergencia académica ocasionada por la interrupción de las actividades presenciales, la capacitación del profesorado, la disponibilidad y acceso de recursos digitales para la enseñanza y el aprendizaje, el aseguramiento de la calidad de las enseñanzas virtuales con equidad y la internalización en casa de la educación. Esta crisis acelerará también las tendencias del futuro del trabajo, que ya antes nos preocupaban. Muchas empresas cerrarán para no abrir más y muchos mercados cambiarán de forma permanente. Esto implica que muchos empleos se volverán obsoletos y por lo tanto muchos trabajadores podrían quedar desempleados y tendrían que recibir capacitaciones laborales en el marco de un sistema de aprendizaje continuado a lo largo de la vida. Y muchos de nuestros países sabemos que todavía no cuentan plenamente con un sistema de educación permanente a lo largo de la vida. Y las capacitaciones muchas veces dejan mucho que desear para poder insertar de nuevo a los trabajadores en el mundo laboral. Y esto, tengo que decirlo, al mismo tiempo que tenemos todas estas tareas, sabemos que tenemos un problema presupuestario que puede amenazar la inversión en educación, un escenario que debemos evitar a toda costa. Así que hoy más que nunca debemos mejorar el gasto y aumentar el gasto en educación, a pasar de lo complejo del panorama económico. Sin duda, muchos de nuestros países saldrán más endeudados y deberán hacerlo de la manera más sostenible, ¿no? Para no hipotecar nuestro futuro, pero especialmente ahora hipotecar nuestro futuro es no invertir en nuestros jóvenes que necesitan hoy esto más que nunca.
En el contexto que acabo de describir brevemente, destaca por su importancia la labor de iniciativas como Kairos, con actividades relevantes como este congreso que se propone aprobar las bases, los fundamentos y el plan de acción del tercer contrato social de la educación, fortaleciendo la integración y la cooperación regionales e internacionales para la transformación de la educación como base para construir una nueva sociedad, esa nueva normalidad que no debe ser solo nueva, sino mejor. Así que me siento plenamente comprometida con los propósitos que animan este Congreso, tanto en lo profesional como en lo personal. Sé que las sesiones abordarán muchos de los temas que he mencionado y lo harán de manera contundente, responsable y exhaustiva. Nos darán razones para cargarnos de ánimo y tener esperanza. Y repito, tener esperanza, porque la esperanza no se construye con optimismo, sino con activismo, con mucho trabajo, con un profundo compromiso social y se construye con liderazgo. Queridas amigos y amigas, no hay duda de que nos esperan meses y años duros y complejos. Pero como decía, debemos tener esperanza y debemos tenerla porque tenemos sobradas razones para hacerlo, porque tenemos una población joven, ilusionada, con ganas de mundo, de un mundo mejor, con ganas de futuro y de trabajo. Tenemos la oportunidad de aprovechar la reconstrucción para mejorar las cosas. La ciudadanía nos pide que construyamos un plan de acción, no ya para salir de esta crisis, sino para entrar en un futuro en el que seamos más sostenibles, más resilientes, más prósperos, más justos, pero sobre todo más solidarios como sociedad y como planeta. El programa de este Congreso nos trae a la memoria las palabras de Paulo Freire y de Nelson Mandela, unas palabras que se funden en el corazón de las preocupaciones que compartimos y que yo me voy a permitir entrelazar para concluir. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, porque la educación cambia a las personas y son estas las que harán este mundo diferente. Les deseo mucho éxito en el Congreso y en el futuro. Cuídense mucho y de verdad muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Bueno, excelente. Después del excelente mensaje de nuestra apreciada amiga Rebeca Grispan, quien es secretaria general de la Secretaría General Iberoamericana, fue directora adjunta de las Naciones Unidas y fue vicepresidenta de Costa Rica, una persona con gran trayectoria y un mensaje muy amplio, claro y también visionario, digamos, sobre los compromisos que como personas, como instituciones y como sociedad global tenemos. Vamos a tener ahora unas palabras antes de la conferencia de nuestro apreciado amigo Antonio. Vamos a tener unas palabras de un referente mundial en términos de la comunicación. Y la educación vinculada también, la comunicación vinculada a la educación. Vamos a tener unas palabras de Manuel Campo Vidal, como digo, una persona con una extraordinaria trayectoria y prestigio a nivel internacional en los medios de comunicación y en este caso su visión sobre la transformación de la educación y el tercer contrato social de educación. Así es que vamos a dar las palabras de nuestro amigo Manuel Campo Vidal. Que el mundo cambia no lo vamos a descubrir ahora, viene cada vez de una forma más acelerada, produciéndose esos cambios, desde luego por la globalización, por las nuevas tecnologías, pero aún así todavía se ha acelerado mucho más como consecuencia del COVID. Ha sido una sorpresa la epidemia, pero desde luego ha sido una sorpresa muy importante la cantidad de efectos que ha producido. Por ejemplo, en el ámbito de la telemedicina, se considera que ha habido un salto de 5 años. Eso decían unas revistas norteamericanas. En el ámbito rural se estima que por la extensión de la banda ancha y por el cambio también de muchos hábitos los que allí se estaban produciendo, puede existir una aceleración de 10 años. ¿Y qué decir en la educación?
hubo unos momentos absolutamente de desconcierto en todos los ámbitos, porque esto, claro, no es solo educación universitaria o de formación profesional, es también la enseñanza media, es también la enseñanza primaria y la preescolar. Así que en esta forma de reinventar el mundo, en este momento de repensarlo todo, la educación es una cuestión central, porque cambian los modos de producción, cambia la forma de relacionarnos con los demás y, en consecuencia, es fundamental también que la educación se adecúe a los nuevos tiempos. Por eso es tan de agradecer esta reflexión que se está produciendo en este grupo y que yo, desde luego, de todo corazón les felicito, porque queremos saber dónde vamos. Sabíamos problemas ya de antes. Por ejemplo, hay muchas personas que estudian una carrera y cuando terminan no encuentran trabajo y dicen, hombre, si alguien me hubiera avisado a mí de que en este otro ámbito de estudio había una empleabilidad posible, pues lo hubiera hecho. Me he encontrado yo con muchas personas así, nadie les informa, ni a escala nacional, ni a escala autonómica, ni las propias universidades, porque lo que les interesa es muchas veces pues llenar y completar algunos cursos sin advertirles que después de todo ese esfuerzo familiar, personal y esfuerzo del Estado también, en definitiva, lo que se encuentran es una frustración doblemente grave, porque han hecho el esfuerzo y no han encontrado, no han conseguido el objetivo que tenían, ¿no? Pero fíjense también desde el punto de vista territorial la injusticia que supone que antes, para estudiar, había que ir a una gran capital. Ahora, qué suerte, qué adelanto, ya puede estudiar cada uno, casi todo, en la capital de su provincia, y cuando termina, con el título en la mano, directamente coge un billete y se marcha a otro sitio, porque no puede trabajar allí de aquello que ha estudiado. Bueno, todos esos elementos que ya venían planteándose, y los nuevos que nos ha descubierto también la pandemia, donde tenemos que introducir probablemente más clases híbridas, donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para que, por ejemplo, en lugar de hacer prácticas en las empresas, se puedan hacer hasta prácticas virtuales, y así sucesivamente, es lo que tenemos que pensar y pronto, porque estamos en un momento de inflexión, en un momento de cambio, y equivocarse en este momento tan trascendental pues puede tener graves consecuencias. Así que felicidades por ese trabajo y permanecemos atentos a las conclusiones del estudio por este grupo tan interesante.